Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Está el doctor Ricardo Galván, él es pediatra neonatólogo del Hospital San José. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Platícanos, por favor, ¿cuáles son las causas de los virus respiratorios en niños? ¿Hay un incremento ahorita por la temporada? Sí, efectivamente, fíjate que sí hay un incremento importante. Este año, a diferencia de años pasados, pues la época de frío empezó con ganas y súbito, y el cambio de temperatura ha sido muy intenso. Entonces, sí, esto definitivamente es un factor para que los problemas respiratorios se incrementen en forma muy importante. Definitivamente hay un repunte de varias infecciones respiratorias y coincide, venimos saliendo de una pandemia de COVID donde se relajó también el uso de cubrebocas, las medidas que se estaban tomando, que incluso sirven para cualquier infección respiratoria, también se han relajado, y esto ha hecho, bueno, pues que los niños con el regreso a clases, pues el contagio de infecciones respiratorias virales ha sido muy importante, y hemos visto problemas serios, incluso hasta de neumonías en los menores. Entre más pequeño el menor, pues más problema respiratorio existe, ¿verdad? ¿En cuál porcentaje, por ejemplo, doctor? No sé si el hospital... Sí, mira, el porcentaje de infecciones respiratorias es la principal causa de consulta en estos momentos. Más del 90% de la consulta pediátrica es respiratoria. Coincidentemente, los problemas respiratorios, algunos de ellos se pueden asociar con problemas de gastrointestinales, diarrea y vómito, pero siguen siendo primariamente respiratorios. Entonces el incremento es mucho, y por ahí se está mencionando mucho el VSR en redes sociales, el virus sincicial respiratorio, como un virus nuevo, y no es un virus nuevo, es un virus que año con año nos viene dando problemas. Es viejo, conocido, ampliamente conocido, pero ¿Virus que sí, qué? definitivamente... Perdón, ¿respiratorio? ¿Virus qué? El virus sincicial respiratorio. ¿Sincicial? Es la principal causa, es el 80-90% de las infecciones respiratorias virales en los niños, es el más importante. ¿Qué lo está causando? ¿La temperatura, es decir, el frío? Así es un factor importante. Siempre en la época de frío, los problemas virales respiratorios encuentran el medio propicio para causar problemas. ¿Qué diferencia tiene? Es estacional. ¿Qué diferencia tiene entre otros virus, por ejemplo, o de resfriado o de otras patologías, sintomatologías? Básicamente las características que se dan cuando existe la temporada invernal o época de frío, porque únicamente nada más por los mecanismos de defensa propios del cuerpo, en menores de edad o en personas de riesgo o mayores de edad, este sistema de protección que tiene el cuerpo, el frío lo minimiza. Los movimientos ciliares, la inflamación que se da al respirar frío, los cambios de temperatura abrupta, favorecen un sitio donde el virus se encuentra y nos puede dar problemas. Se encuentra un medio donde puede desarrollarse y dar problemas serios, incluso de neumonías, ¿verdad? Entonces, este y otros virus, la influenza, también hemos visto muchos casos de influenza, hemos visto muchos problemas virales, ya no nada más de COVID, incluso el COVID, como hemos visto que ha disminuido por la vacunación, pues los otros virus que siempre han estado han retomado su lugar y causando problemas muy importantes. ¿Cuáles son los síntomas de riesgo que se presentan y a los cuales hay que atender y acudir? Pues vaya, para que no se complique esto. Eso es muy importante, evitar la automedicación y evitar autorrecetarse, porque generalmente el problema puede empezar como un resfriado común, que sería moco nasal, escurrimiento nasal, dolor de garganta, puede tener fiebre, mal estado general, tos, y en el caso específico del virus sincicial respiratorio, causar dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque inflama alguna parte de los bronquios más profundos, y eso provoca inflamación, aumento de la secreción, o sea, moco, y una cosa que nosotros llamamos espasmo bronquial. Hay una musculatura que recubre ciertas áreas de los bronquios y se contrae ese músculo, entonces causa dificultad para respirar, que puede ser muy importante y puede ser un problema muy serio si no se atiende a tiempo y se detecta a tiempo. ¿Las edades de riesgo? Principalmente los menores de 6 años, y entre más pequeño el riesgo es mayor.
afecta, por ejemplo, el sincicial respiratorio tiene un pico muy importante en menores de 1 año y son los niños que más se complican, pero también aquellos niños que tienen antecedentes como tener trisomía 21, síndrome de Down, que tengan enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades del corazón, problemas inmunológicos, y eso, como tú bien dijiste, se extiende a mayores de edad. Cualquier persona asmática, fumadora, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los mayores de edad, los ancianos, nuestros viejitos, pues también tienen ese factor de riesgo de tener estas complicaciones respiratorias serias. ¿Cómo cuidarnos? Porque, como decía también el mismo Gilberto Lagarde, ahora sí está haciendo el frío que debe siempre de hacer en estas fechas. Antes, por el calentamiento global, siempre andamos distorsionados, alterados. ¿Cómo cuidarnos? Sí, las medidas, muchas ya las conocemos, las hemos pasado cuando estuvo la pandemia de la influenza H1N1 y ahora con el COVID. No se trata de aislarse. Eso es muy importante que lo entendamos. No se trata de aislarnos o meternos en una burbuja, porque eso es imposible y antinatural y genera otro tipo de trastornos en los niños específicamente e incluso en las personas adultas. Pero sí se trata por lo menos de tener las medidas básicas de precaución. Sí retomaríamos y sería recomendado usar el cubrebocas, sí ayuda a prevenir, reduce el riesgo dependiendo del tipo de cubrebocas. Los quirúrgicos convencionales hasta el 30% disminuyen un riesgo de contagio, y si hay un brote en escuelas, bueno, pues inmediatamente deben de avisar. Los papás no deberían de mandar a sus hijos a las escuelas cuando tienen síntomas respiratorios, y sería importante que avisasen, precisamente porque hay un brote muy importante de sincicial respiratorio y varias complicaciones. Actualmente hay niños hospitalizados en un aumento importante por problemas de neumonía. Entonces, sí es importante que los mismos papás avisen a las escuelas cuando ellos tienen un caso confirmado, sospechoso, para que se tomen las prevenciones en la escuela. El distanciamiento, el uso de cubrebocas, el lavado de manos es muy importante. En los niños pequeños, pues es algo complicado, pero sí es importante estar una vigilancia. Los filtros de entrada a las escuelas pudieran ser de utilidad para detectar aquellos casos sospechosos y simplemente recomendar a los papás pues que acudan a su médico y tengan una valoración adecuada para descartar este tipo de problemas. Obviamente la alimentación, el estado de hidratación son fundamentales, pero también la atención oportuna. Yo diría que esa es la parte más importante para evitar complicaciones. Detección de enfermedades y qué tipo de infección respiratoria tiene. No todas son graves, no todas son serias, pero sí tomar en cuenta que hay un repunte importante de las infecciones en este momento graves y serias. ¿Algo más que no te haya preguntado que quieras agregar, doctor? Los invitaría a vacunarse de la influenza. La vacuna está disponible desde hace prácticamente 1 mes o 2 meses. Aún así seguimos viendo en consulta cuando preguntamos a algunos papás que no acuden a vacunarse por miedo, por desconocimiento, por desinformación, porque no estaban enterados. Pero definitivamente es muy importante la vacunación, sobre todo de aquello que tenemos disponible a nuestro alcance, en este caso la influenza. Entonces esa vacuna hay que aplicársela. Yo diría que es lo más importante.